Muy buenas, buenas. Bienvenidos a su podcast EduAction, Educación a todo nivel. Venimos gracias a las instituciones del Grupo Humboldt como el Colegio El Ángel, la Universidad Alejandro de Humboldt en Venezuela, Instituto Universitario de Nuevas Profesiones, el New Professions Technical Institute en Estados Unidos, Humboldt International University, Estados Unidos, y Humboldt International University en Panamá. Hoy tenemos un invitado con el cual presiento que vamos a aprender muchísimo del tema no solamente empresarial, sino personal, porque va muy de la mano. Y hoy hablamos con Luis Piñate, asesor comercial. Sí, bienvenido. Señor. Gracias, un placer. Luis, cuéntame, ¿cómo digerimos lo de asesor comercial? Porque hay tanta gente que habla de asesorar una empresa, pero es algo muy, muy complejo. Eso va desde lo más mínimo hasta el factor más grande de una empresa, que es la producción. Mira, mi experiencia básicamente fue mercadeo internacional. Trabajé para un grupo muy grande venezolano que se consolidó, hizo un merger con una compañía australiana y fui parte del grupo de ejecutivos que viajó por todo el mundo. Tuve la oportunidad de hacer negocios en China, en Japón, en Dubái. Imagínate, una vida corporativa complicada, pesada. Cuando dejo de trabajar para ese grupo y me dedico a ser consultor, me doy cuenta que cada uno de los problemas por los que me consultaban, cuando tú le haces la regresión a dónde se generó ese problema, con la idea de evitar de que eso suceda de nuevo, terminaban siendo problemas de personas, terminaban siendo o problemas de comunicación o de liderazgo o de temor a tomar riesgos, pero todo terminaba arrancando por un problema de personas. Y en ese momento decidí que yo quería tomar, ¿cómo se llama? Adquirir todas esas herramientas adicionales para poder ser un consultor, si eso era lo que quería hacer el resto de mi vida, que era mi objetivo en ese momento, que me diera la capacidad de yo poder de verdad servir y no trabajar en la superficie resolviendo un problema que tal vez era un problema de contabilidad, pero que se generó por un problema de falta de comunicación entre finanzas y mercadeo, o qué sé yo. Y eso me llevó a prepararme y regresar a la universidad y estudiar Executive Coaching en la Universidad de Miami, solo para darme cuenta que coach no era exactamente lo que yo quería hacer, pero muy interesante todo lo que aprendí, todo el proceso que significa coaching, empezar a aprender a escuchar y cómo hacer preguntas profundas, importantes. Y de ahí me fui a estudiar todo lo que pudiese ayudarme a conectar con personas y con negocios. Y estudié desde un curso con Tony Robbins de 5 meses hasta la Academia de Expertos de Brendon Burchard, hasta programación neurolingüística, neurociencia, you name it. Me he dedicado los últimos años a robustecer todas esas herramientas que en el momento en que alguien se sienta conmigo a plantearme un problema, no nos quedamos aquí arriba, sino que nos vamos a cuál fue la raíz del problema, identificamos la raíz y lo solucionamos. Y eso es básicamente lo que estoy haciendo ahora. Sabes que yo siempre le comento a la gente que el trabajo en sí no es la parte más difícil. Porque hoy en día, bueno, hasta por ChatGPT, y si no es en YouTube, es en Google, si no le preguntas al compañero de al lado o a alguien, lo más difícil somos nosotros las personas. Absolutamente, absolutamente. Y justamente lo que estás diciendo tú, se busca la raíz. A ver, muchas veces creo yo, y tú me lo confirmas o no, que el problema está en una ruptura de la comunicación, en una falta de comunicación, donde dos departamentos no se comunicaron, donde dos personas hubo algún problema, porque si este no me gusta mucho cómo se ríe y el otro no me gusta cómo camina, pero en realidad es tan importante el trabajo de cada individuo para la empresa en sí, completamente, que muchas veces queremos ver es solo números y no nos damos cuenta de la parte humana, el capital humano, que es lo vital en una empresa para poder producir. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo
apoyo a varias compañías importantes en los procesos de reclutamiento de ejecutivos. Y lo que estamos buscando ahora no es necesariamente habilidades técnicas, que si estás aplicando a la posición seguramente ya las tienes. Lo que estamos buscando es que seas de verdad diferente en habilidades emocionales, en que puedas de verdad conducirte emocionalmente de manera correcta, que puedas motivar y ensamblar equipos de trabajo y que te sepas comunicar correctamente, que sepas influenciar a la gente de manera positiva y luego que tengas capacidad de adaptación. Nos hemos dado cuenta con varios eventos que nos han pasado recientemente, incluyendo la pandemia, que si no eres capaz de adaptarte rápidamente a cambios que te suceden, entonces te quedas atrás, ¿no? y que puedes perder. Entonces, buscamos 3 elementos. Por supuesto, el técnico. Imagínate un gráfico con 1/3 siendo técnico, 1/3 siendo inteligencia emocional, capacidad de comunicarte, y 1/3 adaptabilidad. Viendo todo el trabajo que tú has hecho y las asesorías a empresas en general, ¿todo el mundo es capaz de ser líder o quiere todo el mundo también ser líder? Yo creo que siempre hay ese deseo interno de que yo quiero ser líder, pero uno de los elementos importantísimos a trabajar, y creo que debemos trabajarlo desde pequeños, es el mindset. Es entender que gran parte de las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos y que es el mindset el que te dice, olvídate, tú no vas a ser líder, olvídate, vives en Estados Unidos y tu inglés es broken, no tienes acento, estás bien donde estás, no pretendas llegar un poquito más allá. Y uno solo se va poniendo limitaciones y es el mindset el que te restringe a un área donde aquí me siento cómodo pisando, pero si me ponen a pisar un poquito más allá ya no me siento cómodo. Y, y yo creo que todos tenemos la capacidad de ser líderes, todos tenemos capacidad de comunicarnos y de desarrollar relaciones importantes, simplemente que algunos no nos damos el permiso de hacerlo o nos limitamos por cualquier cosa que se te ocurra. Empezamos a crear creencias limitantes y vivirlas y todos los días es que yo no sé hablar en público. Es que hay gente que nació por hablar en público, pero yo no soy uno de esos. O yo no soy bueno con números. Yo desde pequeño yo no era bueno con números y te convences de eso y no hay manera que te salga salvo que logres cambiar el mindset y hay maneras que logras cambiarlo y de manera increíble te mueves a un nivel en el que no hubieses podido estar de otra manera. Muchas veces eso tiene que ser un clavado a la piscina sin aviso. A mí me ha pasado con el tema de hablar en público. Yo sudaba frío. Heme aquí. Claro. Pero tú has hablado de algo muy, muy importante que es el mindset. Y uno se encuentra muchísimo eso en las empresas y es cuando viene alguien nuevo en la empresa o viene el asesor, hay una frase muy común y es, bueno, yo sé que aquí no va a cambiar nada. Esa mentalidad ya es un freno, pero no es un freno para la persona solamente. Claro. Yo considero que es un freno para la organización entera. La organización completa, claro. Porque esa persona, volvemos, no tiene una burbuja donde está sola en una empresa. Ni siquiera la persona más escondida en una empresa que uno se puede imaginar, que puede ser, por dar un ejemplo, el contador, tiene que tener comunicación con la administración, tiene que tener comunicación con el gerente general, tiene comunicación con muchos departamentos, dependiendo del tamaño de la empresa. Pero ¿cómo hacemos para hacerle ver a la gente que no es solamente tener una mentalidad positiva, no es llegar, porque también es mentira, no es llegar todos los días, llegar un lunes, comienzo la semana, con la sonrisa de oreja a oreja y decir, qué frescura, vamos adelante y así va a ser todos los días. Claro. Hay días malos, hay días tóxico, que es positivo, pero por ser positivo. No había escuchado eso nunca de positivo tóxico. Sí. Pero sí, o sea, ¿cómo podemos hacerle entender a la gente que a raíz de uno mismo podemos cambiar todo lo que tenemos alrededor?
Hay una frase que me encanta de un filósofo francés que dice, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. El cambio siempre arranca por uno, siempre arranca por ti, siempre arranca por dentro y vivimos un proceso de cambio constante. Si tú no eres capaz, ¿qué pasa cuando llega un asesor? Lo que acabas de decir tú, normalmente yo lo que hago es que, como desconozco qué es lo que él viene a traer, o como desconozco cualquier cambio, y en ese cambio es posible que yo no salga bien parado, yo me rehúso al cambio de cualquier manera. Y gran parte de las organizaciones que necesitan hacer cambios estructurales importantes se tardan muchísimo tiempo en hacerlo, o a veces contratan a alguien como yo que no tiene ningún attachment emocional con la organización para que tome las decisiones que la junta directiva o que el presidente no es capaz de tomar porque está emocionalmente amarrado a gente con la que tiene trabajando 20 años. Entonces traen a alguien de afuera que dice, mira, es cambiar la perspectiva de ver un negocio como una familia. Cuando tú ves un negocio como una familia es muy bonito, porque dices, bueno, te sientes cómodo, te sientes bien recibido, es un ambiente de confianza. Pero, ¿qué pasa cuando tú dentro de tu familia tienes una persona que no es buena, que no produce? Si es tu familia y es tu hermano o es tu primo, bueno, no tienes nada que hacer, es tu familia y tú cargas con esa familia donde vayas. Y le empiezas a dejar un poco menos de trabajo y te recargas tú o recargas a alguien más, pero no sales de esa familia. Cuando cambias esa perspectiva de trabajar en una familia a trabajar en un equipo, dices, somos un equipo de fútbol. Y tú eres el arquero, y tú eres el defensa, y tú eres el que ataca. Y si no estás defendiendo bien, te pongo en el bench, en el asiento. Y si en los próximos 2 juegos no funcionas bien, te vas. Cuando empiezas a funcionar tu empresa como un equipo donde todo el mundo está, donde para que el equipo funcione, cada uno tiene que hacer lo que se supone que tiene que hacer de manera efectiva, eficiente, entonces cambias la perspectiva y dices, y le das a la gente la oportunidad de que haga su performance como debe ser, y si no, pues lamentablemente tiene que irse. Y yo creo que esas dos maneras de ver una organización cambian significativamente desde la conducta interna del que está trabajando, porque sabe que me están observando y que tengo que hacer un performance a lo que se espera de mí, versus, bueno, tengo 10 años aquí, me convertí en amigo del presidente, tengo ciertos leeways, ciertas oportunidades y las voy a tomar y no crezco, ni crezco yo, ni dejo que la organización crezca tampoco. Tú sabes que, bueno, uno de los objetivos de este podcast es hacerle ver a la gente que la educación tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con la educación. Y los asesores comerciales y empresariales no escapan de eso. Claro. Para mí son unos profesores, son educadores en las empresas. Y mi pregunta es que como asesor, como profesor o educador, ¿qué crees tú o cómo ves tú la parte gerencial? En general, ¿están abiertos a esa educación correctiva en vez de represiva? O sea, tú lo decías ahorita de otra manera, que la gente está asustada cuando llega el asesor porque lo más probable es que va a salir mal o porque algo va a salir de ese trabajo o de ese departamento. Eso es normal. Yo creo que es normal. Yo creo que pasa en todas las empresas. Claro. Si las empresas no tuvieran problemas de diario, entre comillas, pues no estaríamos ahí. Estarían computadoras y ya. Pero, ¿qué tan abierta está la gerencia en general para decir, vamos a traer a Luis Piñate y él nos va a asesorar qué es lo que vamos a hacer a raíz de lo que estamos haciendo? Cuando Luis dice, mira, esta persona está parada de manos todos los días y debería estar sentada de lado. Y esta persona debería estar tomando café sin azúcar, está tomando café con azúcar. ¿Qué tan abierta es esa gerencia para decir, bueno, si él está tomando café con azúcar, aquí no aceptamos eso, se va? O, ok, vamos a llevarlo de la mano, vamos a hacer un curso, vamos a hacer un taller con los empleados, vamos a ver qué hacemos. ¿Cómo funciona eso en general? Yo creo que regresamos de vuelta al tema mindset, porque
yo puedo recibir una recomendación tuya para hacer un cambio como como que me está afectando personalmente, como que no valoran mi trabajo, como que me están diciendo que no sé hacer las cosas correctamente, como que no sirvo, etcétera, etcétera. O puedo recibir el mismo ajuste de cambio en el trabajo que estoy haciendo como una oportunidad de hacer las cosas mejor, como moverme un poco, qué sé yo, si es un software nuevo, en vez de verlo como que me están quitando trabajo, como verlo, bueno, estoy avanzando en la tecnología y estoy utilizando Artificial Intelligence como una manera de hacer mi trabajo más rápido y dedicarme a pensar en cosas que tal vez no había pensado. Entonces, creo que el equipo gerencial y las personas en general reciben la información en base al mindset que tienen. Y un ejemplo claro es, voy a una reunión, estamos tres ejecutivos de la compañía, hay un presidente nuevo hablando y el presidente da un mensaje, salimos de la reunión, ¿qué te pareció el mensaje? Y el primero dice, creo que intentó decir que tenemos los días contados. Creo que intentó decir que estamos todos votados. El segundo dice, me pareció interesante, creo que viene con una energía de cambio y que eso es lo que le hace falta a la compañía. Y el otro con otra percepción totalmente diferente. Entonces, el mensaje fue el mismo, yo estaba ahí escuchándolo. ¿Cómo es posible que tres ejecutivos de la compañía hayan salido con una percepción diferente? Tienen mindset diferente y tú digieres la información y lo que te está pasando en base a los lentes que tienes puestos, que son el mindset. Sí, definitivamente es como una familia, como hablabas, porque cada uno es diferente. Yo pongo el ejemplo de mi casa, tengo tres hijos, el mismo padre, la misma madre, el mismo techo, la misma comida, y no hay tres personas que piensen más diferente una de otra que ellos tres. Por eso yo digo que el estudio del mindset debería ser algo obligatorio, porque tú dices, bueno, crecimos juntos, comimos lo mismo, dormíamos en el mismo cuarto, porque esta persona es radicalmente diferente a mí. Porque a lo largo de la vida tú vas identificando cosas que tú le das una interpretación tuya o alguien con autoridad te dio la interpretación y te la inculcó en la mente y te dijo, eso está mal hacerlo. Y tú empiezas a generar un set de creencias que al final del día terminan creando gran parte de tu mindset. Y eso es lo que hace que dos hermanos que viven en la misma casa, uno, tal vez que veía, por poner un caso extremo, veía que su papá le pegaba a la mamá, uno de ellos terminó repitiendo el patrón y el otro terminó siendo un abogado en contra de la violencia doméstica. Entonces, ¿cómo es esto posible? Bueno, es posible porque tú si identificas que eso está bien hecho, lo pones en tu mente y tu mente va a ir buscando patrones que validen esa creencia y tú vas a irte por un camino y el otro que lo interpretó como que eso está malo, como que eso no se hace, coge un patrón completamente diferente. Que bueno, yo siempre he pensado que hay que incluir un poco más en la educación general, desde que estamos pequeños, ese tema del ser. No sé exactamente cómo dirigirlo eh, a través, o sea, hay varios aspectos del ser. Y yo creo que con eso podríamos mejorar mucho, no solamente la gerencia del mañana, sino la productividad y la convivencia dentro de una empresa. Y me gusta mucho oír eso porque se enfoca desde lo pequeño hasta lo grande, como estábamos hablando. Claro. ¿Cómo crees tú que podamos involucrar eso en la educación? No del día de mañana, yo creo que deberíamos hacerlo desde ya, hay que buscar la vía. Pero como te decía también desde un principio, la educación siempre ha sido muy rígida, muy formal. Yo creo que yendo desde lo pequeño hasta lo grande, nosotros mismos somos los que tenemos que ir doblando un poco eso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que la educación en gran parte se ha basado en aspectos técnicos, en reforzar aspectos técnicos. Y eso es importante, Claro, evidentemente. Pero estamos en una generación, yo le hago consultoría y mentoring a ejecutivos, por ejemplo, de la industria del entretenimiento en Los Ángeles, que para ellos buscar un especialista en edición de videos o en
en fotografía, son cursos que ellos mismos les dan. Entonces, tal vez no me importa mucho si tienes los conocimientos técnicos, pero yo te los voy a dar. Yo te pongo en este curso intensivo y en 3 meses manejas un software de edición de videos que eres un experto, y eso es lo que estoy buscando. Lo que necesito más bien es que tengas todas las habilidades, todo lo que se llaman soft skills, las habilidades blandas, que las tengas todas para que no me dañes el ambiente de trabajo. Entonces, en esta generación actual donde estamos viviendo, las habilidades técnicas son importantes y siempre van a ser importantes, pero todas las habilidades blandas que nunca le habíamos prestado atención tienen un papel súper relevante en este momento. Cuando estamos buscando, por ejemplo, un presidente para una compañía, para un banco, lo que estamos buscando es que el presidente, evidentemente, como te decía antes, damos por sentado que maneja todo el tema bancario y que tiene todo el conocimiento, pero lo que necesitamos de verdad es que sea un tipo que se logre parar y motivar a la gente a crecer el 30% que la junta directiva quiere crecer, y que la gente está toda alineada a cumplir ese objetivo y que todos estén motivados. Y ese tipo de personas, todo eso lo hace a través de sus habilidades blandas. Entonces, creo que la educación y la ciencia ha avanzado de manera significativa. O sea, nosotros hoy, cuando estudias neurociencia, te das cuenta que nosotros nacemos con 100 billones de neuronas y que a los 10 años tenemos 100 billones de neuronas, lo que quiere decir que nosotros, en términos de la cantidad de neuronas que tenemos, no crecemos mucho. Lo que sí crece son las sinapsis, que son las conexiones entre neuronas. Entonces, todo lo que vamos poniendo en el cerebro, sobre todo entre los primeros 10 años, si nosotros pudiésemos rehacer el patrón educativo de los primeros 10 años, sabríamos que todo lo que ponemos en el cerebro de los niños en esa primera etapa crea las primeras sinapsis. Imagínate la primera carretera. Y esa primera carretera va a estar ahí siempre, y si el carro sigue pasando por ahí, eventualmente eso se convierte en una autopista. Entonces, qué importante que instalemos en la mente de los niños las cosas que de verdad son importantes, y cambiemos el patrón de educación antiguo donde es que tú eres bruto, es que tú no sabes esto, y ellos crean ese patrón de comportamiento. O sea, la ciencia hoy nos muestra cosas que, por ejemplo, los jesuitas, mi hijo estudió en un colegio jesuita, y ellos decían, dame un niño de 10 años y te diré el adulto que va a ser. Sin tener todo este conocimiento que tenemos hoy de cómo funciona la mente y de cómo funcionan las creencias, ellos sabían que alguien de 10 años, si era un muchacho más o menos derecho que se pone objetivos, disciplinado, lo más probable es que se fuese de esa manera como un adulto. Entonces, vamos a regresar a impactar positivamente esas edades. Y lo otro interesante es entender, bueno, ya tengo 40 años, ¿cómo puedo cambiar mi mindset en este momento? Por supuesto que sí. Teniendo ya cierta edad, vamos a decirlo de esta manera, puedo tratar de ser ese niño de 10 años para poder aprender y absorber conocimientos nuevos y crear esas ramificaciones de esa autopista que tú hablabas. Claro, es que, mira, yo me entrené con un grupo de budistas en Nueva York, porque yo decía, mi cerebro siempre fue mi enemigo, siempre. Y a pesar de que yo fui muy exitoso en todo lo que he hecho, yo siento que muchas de las cosas yo no las hacía porque mi propio cerebro me limitaba. Y cuando esta persona me dice, yo le pregunto, mira, tú que eres un experto en mindset y en foco y en meditación y en motivación, ¿hay posibilidades de cambiar la manera en la que yo pienso hoy siendo un adulto? Me dice, sí, claro que las hay. ¿Y cómo lo hago? Bueno, tienes que entrenarte conmigo. ¿Y cuánto tiempo es el entrenamiento contigo? Hasta que aprendas que tus pensamientos no son tuyos. Eso está como profundo, como los pensamientos no son míos. Y es verdad. O sea, hay un proceso que lo trabajo con mis clientes, donde llegamos a cambiar todas esas cosas que no están bien, que no están correctas, que no te ayudan a moverte hacia adelante. Wow, sí, está como profundo. La verdad, porque ¿cómo darse cuenta uno de que los pensamientos no son de uno? No son de uno. Y cómo afectan también a lo que uno hace. Totalmente. Nosotros tenemos entre 80 y 90 mil pensamientos por día. Solamente.
solamente. Y normalmente el 60 al 80% de esos pensamientos son los mismos. Están enfocados en algo, sea lo que sea. En limitaciones o en que soy muy bueno y la gente me quiere, o en que me estoy escondiendo porque tal vez se van a dar cuenta que no soy tan bueno y cuando se den cuenta me van a votar. Pero siempre tenemos un patrón recurrente de pensamiento. Entonces, ¿Qué tan frecuente se da eso? El pensar que no soy bueno y me da miedo. el síndrome del impostor muchísimo, con muchísima frecuencia, a todo nivel, desde presidentes de organizaciones hasta empleados rasos. Porque yo creo que a la gente le hace falta mucho eso de echarse a un lado, digamos como ejemplo, figurativamente, y ver qué es lo que está haciendo uno en ese momento en la vida y qué es lo que has logrado, no solamente a nivel empresarial o como dueño de empresa, sino familiar, hasta en tu propia persona, alegría y ver qué estás haciendo por ti. Porque muchas veces nos enredamos en la cotidianidad y no vemos lo que hemos hecho, no vemos lo que hemos logrado y no vemos también lo que podemos hacer. A mí me pasa muchísimo porque es todos los días y es la oficina y es esto y es la familia y es el carro y es uno y es el sol, la lluvia, lo que sea. Pero no te das cuenta. Si te dejas llevar, no te das cuenta. Y yo creo que debemos todos, a mí me pasa, tengo que repetírmelo 50,000 veces, déjame ver aún qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que he hecho. Porque sí, por eso te hice la pregunta, porque creo que es muy fácil que a la gente le llegue esa pregunta a sí misma o esa afirmación tóxica, si se quiere decir, es no lo estoy haciendo bien, no sé qué estoy haciendo. Y a lo mejor te pones a hablar con alguien y te das cuenta de que no solamente sabes lo que estás haciendo, probablemente eres un experto en eso, pero no te das la confianza a ti mismo. Claro, mira, hay dos cosas importantísimas en eso que acabas de decir que me parece que es básico. Uno es que nosotros tendemos a crear una imagen de nosotros en base a lo que los demás dicen. Entonces, tú haces una presentación y se acercan dos personas y te dicen, excelente presentación, wow, qué buena. Pero se acerca uno y dice, te vi flojo. Te vi flojo, creo que has podido hacer algo mejor. Nosotros estamos como seres, como ser humano, nosotros manejamos, la importancia que le damos a los pensamientos negativos es 6 veces más que a los pensamientos positivos. Entonces, ese pensamiento o esa comunicación que se convirtió en un pensamiento después que te vio flojo, es todo lo que tú necesitas para que te hayan dañado tu esperanza de haber hecho una presentación buena. Entonces, nosotros tendemos a crear una imagen de nosotros en base a lo que nos dicen. Y si nos dijeron puras cosas positivas, entonces, bueno, tal vez sí lo hice bien. Y si nos dicen una cosa negativa, entonces tal vez lo hago mal. Y cuando tú dices que deberíamos salirnos un momentico de donde estamos para evaluar objetivamente qué es lo que hemos hecho y cómo podemos mejorarlo, creo que eso es gran parte de las cosas que nos faltan como a los ejecutivos, sobre todo de tener un mentor, de tener un coach, que sea esa otra versión de ti desde afuera, pero con otros lentes, con otra experiencia, que ve una perspectiva diferente de lo que tú estás viviendo y que te puede dar una recomendación buscando lo mejor, pero totalmente objetiva. Y creo que eso es súper necesario. Mira, yo creo sinceramente que el trabajo que estás haciendo es lo que hay que hacer en la educación en general, no solamente en la empresa, sino, como te lo comentaba, desde los colegios, desde que estamos pequeños. Totalmente. Tenemos que ver cómo aplicamos esto a todos, a la gente, a ver, a convivir, porque al final de todo es aprender a convivir. La gente que veo en la empresa probablemente la vea más tiempo de lo que veo a mi familia. Y no puedo estar todo el día, es que aquel, o aquella, y es que aquel. O sea, vamos a ver cómo
convivimos, cómo llevamos una armonía en el trabajo, y de esa manera todo va a resultar mejor, inclusive mi propia felicidad. Por supuesto. ¿Qué planes tiene Luis Piñate en el futuro? Mira, yo creé una metodología propia de trabajo en base a toda mi experiencia y en base a todo lo que he aprendido. Creé una metodología que se llama transformación exponencial, que es la que trabajo con cualquier ejecutivo o persona que se acerca a mí y me dice, mira, yo necesito cambiar donde estoy, no estoy bien. Necesito o moverme a otro lado, o cambiar de compañía, o crear una idea nueva que tengo hace tiempo. Esta metodología te lleva por todos los pasos, desde entender tu mindset, reprogramar tu mindset, desarrollar garra, trabajar los miedos, crear una identidad alternativa, trabajar los hábitos que de verdad te hacen exitosos y convertirlo en un plan estratégico personal. Y eso es lo que estoy haciendo en este momento con ejecutivos, con empleados, con personas de muchísimas compañías, de muchísimas diferentes industrias. Y me encantaría poder llevar eso masivamente. Es decir, no, porque el 1 a 1 lo disfruto muchísimo. Me encanta ver a la gente logrando cambiar su mindset y moviéndose a sitios donde ellos pensaban que era imposible. Ese es el mejor regalo que yo tengo. Pero siento que podría ser mucho más expansivo si lográsemos hacer eso en masa y darle toda esa información a mucha gente. Y ese es el proyecto en el que estoy trabajando. Qué bueno, está muy interesante. ¿Dónde podemos conseguir más información en redes sociales de Luis Piñate? Mira, Agile CNG, Agile como ágil en inglés, agilecng.com es el website. Y mi Instagram es Luis Piñate Estratega. Y es el mismo Facebook y es el mismo TikTok. So, ahí hay información de toda la que... TikTok, importante. Estamos usando TikTok. Muy bien. Luis, gracias. Oh, un placer, encantado. Muy buena la conversación y creo que tenemos muchas cosas pendientes por hacer en general. Encantado. Amigos, gracias otra vez por acompañarnos en este podcast. Será hasta la próxima.